dos aspectos sumamente importantes aquí. Número uno, el compromiso que él tenía de trabajo. El compromiso de trabajo que tenía. Y número dos, el compromiso que tenía de buscar el rostro de Dios. Aquí podemos ver que el trabajo lo que hace es crear en la persona niveles de madurez más elevados que los que tiene la persona que... Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presenta Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios. Apláudale fuerte al Señor, amén. En esta oportunidad vamos a ir a la preciosa palabra de Dios y lo vamos a hacer en la bendita palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a ir todos juntos a la preciosa palabra de Dios. San Lucas en su capítulo número 15, versículo número 11 al 17. Amén. Cuando tenga la cita bíblica puede decir un amén fuerte. Lucas capítulo 15, verso 11 al 17, la palabra del Señor dice así. Dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Verso 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Verso 13, oiga lo que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Oiga lo que dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17 dice: y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Vamos a dejar ahí la lectura de la preciosa palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Muy bien, la serie que estoy compartiendo con ustedes le he denominado el poder de la bendición. Dígale al de la par, dígale el poder de la bendición. Vamos, háblele más animado, dígale el poder de la bendición. Así se llama la serie, se llama el poder de la bendición. Y en esta oportunidad el mensaje lo he denominado permanencia en los caminos de Dios, en su parte número 1. Dígale al de la par con una sonrisa, dígale permanencia. Ay, dígaselo más animado, dígale permanencia en los caminos de Dios, en su parte número 1. Así se va a llamar el mensaje, se va a llamar permanencia en los caminos de Dios, en su parte número 1. Vamos a ver, ¿cuántos quieren permanecer todos los días de su vida en los caminos de Dios? Levanten su mano y digan amén. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver a la luz de la palabra del Señor los principios que están establecidos para que las personas puedan disfrutar de la dicha de permanecer siempre en los caminos de Dios. Es extraordinario ver cómo miles de personas se están convirtiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo extraordinario, algo maravilloso ver que miles de personas vengan a Cristo Jesús,
Qué maravilloso es que el evangelio esté siendo predicado de forma masiva a través de los medios de comunicación. Nosotros como congregación pagamos varios programas de televisión y varios programas en las radios para predicar la palabra de Dios, a fin de que las personas puedan venir al conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es maravilloso que las personas se estén convirtiendo a Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran porque miles de personas están viniendo a Cristo Jesús? Dicen amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? Qué maravilloso, qué extraordinario que miles de personas se estén convirtiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos de notar un aspecto que es sumamente importante y está relacionado a la importancia de la permanencia en los caminos de Dios. Porque aunque es extraordinario que miles de personas estén viniendo a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, más extraordinario es poder ver que los índices puedan subir en cuanto a la permanencia en los caminos de Dios. Escuchen lo que significa el término permanencia. Se dice que el término permanencia por lo menos tiene 5 connotaciones. Número 1, lo que significa permanencia es una duración firme. Una duración firme, de tal manera que el Señor, para poderse glorificar, para poder bendecir a su pueblo, para poder activar algo especial este año que se ha denominado por el Espíritu Santo el año de la bendición, un aspecto relevante, importantísimo, es la permanencia en los caminos de Dios. Así que permanencia, número 1, significa duración firme. Número 2, lo que significa permanencia es constancia. Diga conmigo, constancia. Número 3, lo que significa permanencia es perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Número 4, lo que significa permanencia es estabilidad. Y número 5, lo que significa permanencia es estancia en un solo lugar. Eso es lo que significa permanencia. Diga conmigo, duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, estancia en un mismo lugar. 5 connotaciones tiene el término permanencia. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, notaremos que Dios siempre se ha caracterizado por algo muy importante, y es que Dios siempre ha galardonado, ha bendecido a las personas que se han culturizado a la permanencia en sus caminos. Ahora bien, si nosotros queremos permanecer en los caminos del Señor todos los días de nuestra vida, debemos de conocer los aspectos que la palabra de Dios nos muestra para que podamos tener cuidado con esos peligros que pueden atentar contra nuestra permanencia en los caminos de Dios. Por lo regular, cuando una persona se convierte a Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, por lo regular lo hace con muy buenas intenciones. Diga conmigo, lo hace con muy buenas intenciones. Jamás la persona, si se convirtió con todo su corazón, lo hizo pensando que solamente por un breve tiempo iba a estar en los caminos de Dios. Por lo regular, cuando una persona se convierte al Señor con todo su corazón, pues en su corazón está el deseo inherente de poder permanecer siempre en los caminos del Señor. Pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes por lo menos 4 de los principios que vemos aquí en la palabra de Dios, de los cuales toda persona debe de tener cuidado, porque cuando no se tiene cuidado con esos aspectos, pueden provocar que la permanencia en los caminos del Señor pueda ser breve, pueda ser corta, y que la persona fracase en su relación con Dios. De tal manera que vamos a ver, a la luz de esta parábola del hijo pródigo, lo que debemos de cuidar para nunca alejarnos de los caminos del Señor. Así que 4 de las razones por las cuales una persona podría alejarse de los caminos del Señor. Y vamos a ver el primero de ellos. Cuando vemos a la luz de la Biblia, aquí se revela la primera razón por la cual el hijo pródigo se alejó de la casa del Padre. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo su ayuda para poder comprender cómo es que este principio
es tan importante que si nosotros lo ignoramos, podría venir a perjudicar nuestra permanencia en los caminos del Señor. ¿Cuál es la primera razón por la cual este hijo se alejó de la casa del padre? ¿Cuál es la primera razón por la cual hay personas que un día estuvieron en los caminos del Señor, pero lamentablemente se alejaron de los caminos del Señor? La primera razón se llama inmadurez. Diga conmigo, la inmadurez. Cuando vemos en la palabra del Señor, allí en Lucas capítulo 15 versículo 11, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos, dice el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, diga conmigo, el menor de ellos. Entonces, cuando estaba viendo la palabra del Señor y estaba preparando el mensaje que Dios me habló para compartirles en esta oportunidad, el Espíritu Santo puso énfasis muy relevante en el término el hijo menor. Entonces, cuando vemos aquí el término menor, es interesante lo que significa. El término menor significa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se dice que menor lo que significa es ser pequeño en 4 aspectos. Ser pequeño en 4 aspectos. Entonces, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, el ser personas inmaduras espiritualmente, el ser personas inmaduras emocionalmente, es lo que hace que una persona, después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de militar en los caminos del evangelio glorioso de Cristo Jesús, termine alejándose de los caminos de Dios. La connotación es la falta de madurez. Diga conmigo, la falta de madurez. Dígaselo al de la par, dígale, la falta de madurez. Ahora, quiero decirles con la ayuda del Señor cómo es de importante la madurez, porque vemos aquí que fue el hijo menor el que le dijo al padre que se iba a ir de la casa del padre. No fue el hijo mayor, fue el hijo menor. Entonces, cuando hablamos de menor, estamos hablando de ser pequeño, por lo menos en 4 aspectos que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes. En primer lugar, cuando aparece el término menor, cuando dice que el hijo menor fue el que le dijo al padre: padre, dame los bienes que me corresponden, y dice que juntándolo todo se fue de la casa del padre, el término menor es en primer lugar en relación con la edad. Diga conmigo, el término menor tiene relación con la edad. Oiga lo que es la edad. La edad se refiere al tiempo que ha durado una persona desde que empezó a existir. Eso es la edad. Es el tiempo que ha durado una persona desde el momento que comenzó a existir. Entonces, aquí lo que nos está mostrando la palabra del Señor es que el tipo de personas, la clase de personas que corren un riesgo de no permanecer en los caminos de Dios, son las personas que tienen poco tiempo de haberse convertido al evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando dice la Biblia que el hijo menor fue el que le dijo al padre: padre, dame los bienes que me corresponden, y dice que juntándolo todo se fue a la casa del padre, se fue a vivir a una provincia apartada. Entonces, cuando la Biblia nos habla del hijo menor, nos habla de una persona inmadura, de una persona que le faltó madurez. Es decir, cada vez que una persona se aleja de los caminos del Señor, lo hace por inmadurez. Ahora, el tipo de persona que corre riesgo de no permanecer en las cosas del Señor, en los caminos de Dios, es la persona que por tener muy poco tiempo, por ser una persona muy tierna en el evangelio, por tener quizás días o meses de haberse convertido, entonces la persona está muy débil todavía. La persona no tiene una fortaleza espiritual y emocional. Entonces eso la hace susceptible
susceptible a que ya no pueda seguir en los caminos del Señor. Cuando vemos en la palabra de Dios, notaremos que las personas que permanecieron siempre en los caminos de Dios fueron personas que desarrollaron, que se esforzaron por desarrollar una madurez espiritual y emocional que fuera por lo menos igual a la edad cronológica que tenían. Cuando hablamos de la edad cronológica, estamos hablando de la edad en cuanto a años, desde el momento en que la persona nació biológicamente hablando. Entonces, las personas que tuvieron éxito, que podemos ver en la Biblia que fueron exitosas, es porque se esforzaron personalmente por desarrollar una madurez espiritual y una madurez emocional. Entonces, madurez que por lo menos iba de acorde a la edad que ellos tenían, y en otros casos superaba la madurez espiritual y emocional a la edad que ellos tenían. Ahora, cuando vemos nosotros, podemos notar que cuando dice la Biblia aquí que el hijo menor fue el que le pidió al padre que le diera todos sus bienes y se fue de la casa del padre, la connotación número uno que tiene es menor en edad. Así que una persona que es recién convertida, por eso necesita más a alguien que le pueda cuidar espiritualmente, porque está muy recién convertida, tiene días o tiene meses de haberse convertido a Cristo. De tal manera que entonces podríamos deducir que la patología, lo que no es normal, es que una persona que ya tiene su trayectoria en los caminos de Dios, que no es un recién convertido, que ya tiene tiempo de haberse convertido al evangelio, termine alejándose de los caminos de Dios, ya que el alejarse de los caminos de Dios es por cuestiones de edad, porque falta madurez. Y en este caso podemos ver que cuando habla del hijo menor, habla básicamente de ser pequeño en cuanto a edad. Pero entonces, como les decía, la gente que logró tener éxito en la palabra del Señor fueron personas que, aunque tenían edad biológica corta, eran personas que se esforzaron por ser personas maduras espiritualmente y emocionalmente. Cuando vamos al libro de Salmos, por ejemplo, en el caso de David, el libro de Salmos capítulo 90, versículo número 12, aquí podemos ver a un hombre un hombre que se esforzó por ser una persona madura espiritualmente hablando, una persona madura emocionalmente hablando. Y miren la forma en que él lo logró. En el Salmo capítulo 90, versículo 12, la palabra del Señor dice así. Miren la oración de David. La oración de David era para que los años no nada más le pasaran en vano, sino que verdaderamente él pudiera crecer en su madurez espiritual y emocional. La oración de David era esta. En el Salmo 90, 12 dice: le decía al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire la forma en que oraba David. Por eso es que vemos que David logró tener un éxito extraordinario desde el momento en que llegó el profeta Samuel y lo fue a ungir en medio de todos sus hermanos. Recordemos que él era el más pequeño de sus hermanos en cuanto a edad biológica. Sin embargo, fue ungido por el Señor, se le dio una palabra a él y desde muy jovencito, aproximadamente unos 15, 16 años, él comenzó a desarrollar una madurez extraordinaria. Se comenzó a esforzar por ser maduro espiritualmente y emocionalmente. Cuando hablamos de la madurez espiritual, de la madurez emocional, estamos hablando básicamente de aquella persona que tiene buen juicio, que tiene prudencia, que tiene sensatez en cuanto a la toma de sus decisiones personales. Esa es una persona madura espiritualmente, emocionalmente, aquella persona que tiene buen juicio, aquella persona que tiene prudencia, que tiene sensatez, que tiene cuidado en las decisiones que toma personalmente. Ahora, vamos a ver en el caso de David, que David, su oración no era que Dios le diera bienes materiales, y por no pedir eso fue de que Dios lo sobreabundó. Claro, fue un hombre que honró a Dios mucho con sus bienes materiales. Usted recordará que fue el que preparó todos los recursos económicos para edificarle el templo al Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, en su oración, lo que él pedía era que Dios le enseñara a contar sus días.
Es decir, a traer sabiduría para su vida. Lo que estaba pidiendo David era madurez. Lo que estaba pidiendo David era una vida madura emocionalmente, espiritualmente. Entonces, la gente que se aleja de Dios es por una razón, por la inmadurez espiritual y emocional que tiene. Ahora, veces es normal, ¿verdad?, que una persona se sienta como atacada en ese sentido si es una persona muy reciente en los caminos de Dios, si es muy nuevita, porque recordemos que la Biblia hace una analogía y lo que dice es que cuando una persona acaba de venir a Cristo Jesús, entonces es como un bebé espiritual. Entonces, como es muy tierna la persona en los caminos de Dios, corre ese riesgo. Sin embargo, muchos, gracias a Dios, no se han venido para abajo en su fe cristiana, sino que han permanecido siempre, jamás se han alejado de los caminos de Dios. Entonces la patología, recalco, radica en que una persona que ya no es recién convertida, en una persona que ya no tiene un mes de haberse convertido, sino que ya tiene tiempo de haberse convertido, ahí radica el problema de que se aleje del Señor. Entonces, la falta de permanencia en los caminos de Dios es el resultado de la inmadurez de la persona. No se ha forzado por ser una persona madura espiritualmente y emocionalmente hablando. Ahora, cuando vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 3 al 5, vamos a notar aquí a un joven que desde muy jovencito, valga la redundancia, se esforzó por ser una persona madura espiritualmente y emocionalmente. Se esforzó por hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Por eso fue una persona muy bendecida. Cuando vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3 al 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Hablando del rey Usías, dice así. Oiga lo que dice de 16 años. ¿De cuántos años? 16, dice de 16 años era Usías. Aquí habla de su edad biológica. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Oiga, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto, mire, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, fue entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces aquí podemos ver a una persona que tenía una edad cronológica no avanzada, tenía 16 años, pero su madurez espiritual y emocional era mucho mayor que la edad cronológica que él tenía. Y en eso estribó el éxito de Usías. Dice que era de 16 años cuando comenzó a reinar. Ahora, si usted se da cuenta, hay dos aspectos sumamente importantes aquí. Número uno, el compromiso que él tenía de trabajo. El compromiso de trabajo que tenía. Y número dos, el compromiso que tenía de buscar el rostro de Dios. Aquí podemos ver que el trabajo lo que hace es crear en la persona niveles de madurez más elevados que los que tiene la persona que no se dedica a trabajar. Por lo regular, las personas más problemáticas, las personas más conflictivas en nuestra sociedad son las personas que no trabajan. Las personas que delinquen, que se dedican al robo, que se dedican al secuestro, son personas que no les gusta trabajar. Lo podemos ver en las estadísticas de delincuencia. En las estadísticas de delincuencia, las personas que delinquen son las que no les gusta trabajar. Por eso, cuando el Señor creó al ser humano en el huerto del Edén, lo primero que Dios hizo fue poner a Adán a trabajar, porque una persona que trabaja, entonces lo que crea son compromisos, son obligaciones que está la persona ahí sí que obligada, valga la redundancia, a poder cumplir. Entonces, cuando una persona tiene compromiso de trabajo y tiene compromiso de búsqueda de rostro de Dios, es una persona que más fácilmente podrá madurar en la vida. Ahora, aquí podemos ver que Usías tenía 16 años. ¿Cuántos años tenía Usías?
16 años y ya estaba reinando, es decir, ya tenía un trabajo formal, ya estaba él ejerciendo un trabajo sumamente importante y sumamente delicado que no cualquier persona podía ejercer. Pero podemos ver que 52 años reinó. Lo que está diciendo la palabra de Dios es 52 años trabajó, ejerció su trabajo con excelencia, ejerció reinado con excelencia. Podemos ver de que otros reyes no tuvieron todo ese éxito que tuvo Uzías, porque comenzaban a reinar, pero solamente un tiempo reinaban, porque reinar es sumamente difícil. Entonces solamente un tiempo reinaban y se venían para abajo. Pero en el caso de Uzías logró reinar 52 años. Podemos ver de que en el caso de Uzías era un hombre comprometido con el trabajo. Desde los 16 años comenzó a trabajar, y un trabajo formal, no un medio trabajo, no aquellos trabajitos de que mira, yo te vendo este par de tenis, te vendo este celular, y solo esos business que hacen algunos, ¿verdad? No, o aquel tipo de trabajo que más parece hobby que trabajo. No, aquí podemos ver que el trabajo de Uzías era formal. Pero en segundo lugar podemos ver de que él se esforzó por hacer lo recto ante los ojos de Dios. Segundo libro de Crónicas 26:4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mira el 5: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, fue entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Lo que está diciendo es de que en el caso de Uzías fue prosperado por Dios, porque fue un hombre comprometido con el trabajo en primer lugar, y fue un hombre metido en la búsqueda del rostro de Dios. Son dos cosas que deben de ir a la par. Una persona que quiere ser bendecida por Dios debe de ser una persona madura, debe ser una persona madura y debe de entender que la búsqueda del rostro de Dios es una prioridad número uno, pero a la par de ella debe de ir el trabajo arduo, el trabajo esforzado de la persona. Aquí podemos ver que la Biblia no dice que Uzías solo buscó a Dios, sino que dice que Uzías persistió en buscar a Dios, pero a la par fue un hombre muy trabajador. 52 años trabajó duro, 52 años estuvo trabajando duro. Entonces podemos ver que aunque su edad biológica era breve, era corta, 16 años, su madurez espiritual para nunca haberse alejado de los caminos de Dios era extraordinaria. Y para haber estado sometido bajo la cobertura del profeta Zacarías esos 52 años, nos habla de una persona madura. Ministerios Vida Plena de la Red Internacional El Candelero de Oro presentó Convicciones con la doctora Claudia Navas, pastora y psicóloga. Acompáñanos y compartamos juntos la poderosa palabra de Dios.